Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, excelente respuesta. El día de hoy, bueno, pues estamos reunidos en este agradable lugar para compartir una reflexión con todos ustedes por parte de, pues para quien nosotros es un invitado muy especial, pero además también es un experto en el tema que hoy nos va a platicar. Antes de presentar a nuestro invitado especial, bueno, todos son muy especiales, hoy quiero dar la bienvenida a las autoridades del Tecnológico de Monterrey. Nos acompaña la maestra Diana Castañeda Garza, directora de Admisiones y Comunicación de la Región Sur del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, maestra. También tenemos el gusto de contar con la presencia de la ingeniera Selene Acosta Romero. Ella es directora de Admisiones y Comunicación del TEC Campus Hidalgo. También nos acompaña la licenciada Liliana Ballesteros García, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen. Ella es directora de la asignatura del TEC de Monterrey. Y por supuesto, bueno, nuestras autoridades, el maestro José Luis Torres García, gerente general del SECA. Maestro Torres, bienvenido. Y bueno, por supuesto, nos acompaña la maestra María del Carmen León Islas, directora del Bachillerato Cruz Azul. Y bueno, no puedo dejar de mencionar, por supuesto, a los maestros del bachillerato, bienvenidos también, y por supuesto, bueno, pues a ustedes muchachos, qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues ahora sí voy a presentar a quien nos va a deleitar con su sabiduría. Ese es un compromiso. A nuestro invitado, yo estoy segura que sí es así, el doctor Pedro Luis Graza Soler. Fue profesor de carrera, déjenme decir todo lo que él es. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Fue profesor de carrera por oposición de tiempo completo en el área de mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, llegando a ser líder de esa área. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, se ha desempeñado como profesor de tiempo completo en materias como robótica, tecnología, sistemas flexibles de manufactura, administración de la producción, ingeniería de la producción y administración de la cadena de valor, tanto a nivel licenciatura como posgrado. En 2 ocasiones obtuvo el máximo galardón que puede obtener un profesor del Tecnológico de Monterrey, que es el Borrego de Oro. En el 2005 fue nombrado director general del Campus Estado de México, de esa fecha hasta el 2015. A partir de ese año es director general de los campus Ciudad de México, Santa Fe, por lo que quedó como director general de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En enero del 2017 es nombrado vicepresidente de la región sur del Tecnológico de Monterrey, que comprende los campus Puebla, Cuernavaca, Toluca, Hidalgo, Central de Veracruz y Chiapas. Este cargo como vicerrector lo ocupa desde entonces a la actualidad. También se desempeñó como vicerrector de Relaciones Institucionales, vicerrector académico de la Universidad Tecmilenio y director regional Zona Sur de la Universidad Tecmilenio. Ha tomado diversos cursos extracurriculares tanto en México, Francia y Estados Unidos, seminarios y publicaciones diversas, conferencista en más de 100 eventos nacionales e internacionales, asesor de proyectos terminales a nivel de licenciatura en la UAM Azcapotzalco, así como asesor de tesis en nivel de maestría y doctorado. También es miembro regular del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Senior Member of Society of Manufacturing Engineers, y en 2016 fue nombrado por su alma mater, la Universidad Autónoma Metropolitana, como egresado distinguido. Este honor es reconocido por la UAM cada año a 3 egresados por su labor día a día en favor de los valores
de dicha institución. Toda una personalidad está el día de hoy con nosotros, muchachos. Ojalá que disfruten las palabras del doctor Pedro Luis Graza Soler, quien nos comparte la conferencia Liderazgo, Valores y Amor por México. Vamos a darle un aplauso. Buenas tardes, a todos ustedes. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada me da muchísimo gusto estar esta tarde con todos ustedes y platicar de un tema que, como leyeron en mi currículum, pues no tiene nada que ver con lo que hago, pero déjenme decirles que sí tiene que ver y mucho. En realidad, como ustedes escucharon, mi formación es de tecnología. Soy ingeniero o era ingeniero y luego hice un posgrado en Francia, ¿no? También en ingeniería. Y pues todos los años de mi vida, por lo menos los últimos 4, me he dedicado a la educación. Y me he dedicado a la educación por vocación. No necesariamente es algo que haga porque lo tenga que hacer, al contrario, lo hago porque lo disfruto y porque me gusta hacerlo. Y como ustedes escucharon, al final del día, pues hago tecnología, ahora menos, hago investigación, ahora menos, y prácticamente ya no doy ningún curso, me tienen ocupado en otras cosas. Pero independientemente de eso, para mí uno de los temas más importantes en el desarrollo de las personas no solamente tiene que ver con la formación que uno elige tener, es decir, con ser ingeniero, con ser abogado, con ser contador, con ser administrador, con ser mercadotecnista, sino que para mí creo que la formación universitaria, que el posgrado, son elementos que deben de servir para ser mejor ser humano todos los días. Eso es lo más importante para mí. Y es por eso que en los últimos años de mi vida me he dedicado a estudiar algunas otras cosas relacionadas con los procesos educativos, con la formación de jóvenes, no solamente en las áreas disciplinarias, en las áreas de ingeniería, etc. Y en esa búsqueda que a veces me da por reflexionar y por buscar algunas otras cosas, me encontré con algo que me llamó muchísimo la atención y entonces decidí escribir y poner en blanco y negro o tratar de entender de mejor manera esto que está escrito aquí, es decir, el liderazgo, que para mí es fundamental, los valores para ejercer el liderazgo. Y por supuesto algo bien importante, sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos. México es un gran país, México no es su gobierno, México son sus instituciones y somos los mexicanos que habitamos en este país y que debemos de veras de estar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo y muy, muy orgullosos de ser mexicanos. ¿Cómo empieza la historia? Hace 3 años, en el Foro Mundial, en el Foro Económico Mundial de Davos, ¿ustedes han escuchado lo que es el Foro Mundial de Davos? ¿Algunos de ustedes? El Foro Mundial de Davos es un foro, es una reunión que se organiza año con año en un pequeño pueblito, que es un pueblito de veras, que se llama Davos, que está en Suiza. Inclusive hay que llegar en tren, nunca hay que llegar al aeropuerto, se tiene que llegar en tren a Davos, que además es un paisaje espectacular porque es montañas de esas que se ven en las películas de Suiza, sin las vaquitas, pero sí con mucha nieve. Entonces es verdaderamente un lugar muy hermoso. Y ahí todos los años, se reúnen los líderes mundiales en educación, los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes empresariales, etc. Y durante toda una semana discuten temas relacionados con la humanidad y los retos que tiene la humanidad. Y hace 3 años, en las conclusiones que se sacaron del Foro Económico de Davos, ¿cuál creen ustedes que haya sido el consenso o a lo que llegaron los líderes que ahí se reúnen el principal reto que tenía la humanidad hace 3 años? ¿Cuál creen ustedes que sea el reto? Que haya sido el reto, porque va cambiando cada año. Definen alrededor de 25 retos que tiene la humanidad y los priorizan, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que hayan sido, cuál creen ustedes que haya sido el principal reto que definieron hace 3 años en el Foro de Davos? El reto de la humanidad. ¿Cuál creen?
¿Cuál creen que sea el reto hoy en día o hace 2 años o 3 años? El reto que tiene el mundo, la humanidad. Ser más humano. ¿La qué, perdón? Reducir la contaminación. Ese es uno de los elementos que se consideraron, pero no es el número 1. Si mal no recuerdo, es como el 6 o el 7, tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático, con todo ese tipo de cosas, efectos ambientales, ecológicos, etc. Sí, por supuesto, ese es uno, todavía hoy creo que sigue un reto, seguirá siendo un reto para la humanidad. Sin lugar a dudas, el humanismo yo creo que es otro de los elementos, ¿no? Son cosas que se van perdiendo en el mundo, pero no es principalmente, o no es el primero de la lista, ¿no? ¿Algún otro? La educación también es un reto, pero tampoco es el primero. Quitar la pobreza. Por ahí va. El reto, según el Foro Económico de Davos hace 3 años, era el hambre. Era el principal reto de la humanidad. El hambre que había en el mundo está relacionado íntimamente con la pobreza, sin lugar a dudas. Pero, ¿saben cuál es el segundo? Que se definió en ese foro. Y les va a llamar muchísimo la atención. No fue la contaminación, no fue el cambio climático, no fue la pobreza, Educación. no fue el humanismo, no fue la educación, la sobrepoblación tampoco, la inseguridad tampoco. Digo, todos son temas, sin lugar a dudas, son temas que discuten en el foro de Davos, pero ¿saben cuál fue el segundo? La ausencia de liderazgo en el mundo. La ausencia de liderazgo en el mundo es el segundo reto que definió el foro de Davos como el segundo reto más importante que tiene que resolver la humanidad. Como quien dice, en el mundo no hay líderes. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo sí soy un fiel creyente que cada uno de los que están aquí hay un líder. Sin embargo, yo creo que o no lo han descubierto o nos faltan algunos elementos para descubrirlo. Pero definitivamente creo que se ha escrito muchísimo sobre liderazgo. Hay cualquier cantidad de información de liderazgo empresarial, liderazgo militar, liderazgo económico, sobre muchos temas relacionados con el liderazgo se ha escrito en el mundo y por muchos autores. Sin embargo, yo creo que el liderazgo, o en esa reflexión que fui haciendo, porque la verdad me llamó muchísimo la atención que el segundo reto de la humanidad es la ausencia de líderes. Y no quiere decir que no haya líderes en el mundo, hay, ya ha habido muchos y muy brillantes, como ha habido otros no tan brillantes, y algunos inclusive sin valores, diría yo. Y entonces eso me llevó a reflexionar y pensar que el liderazgo no se puede ejercer si no hay valores. Ante los retos que tiene la humanidad y para resolver los retos que tiene la humanidad, los retos que tiene México, o los retos que tienen las comunidades, o los retos que tenemos en las localidades, en el país, en donde ustedes quieran, en las empresas, donde ustedes quieran, el reto es verdaderamente encontrar líderes que tengan valores. Yo creo que hay líderes que han sido reconocidos inclusive en la historia como líderes, pero que no tienen valores. Un ejemplo marcado es Adolfo Hitler. Hitler fue un líder que logró mover a un país bajo principios de la raza áurea como la única raza importante en el mundo y fue capaz de asesinar a cualquier cantidad de millones de judíos, porque no eran de la raza. Un líder sí, pero un líder que no tiene valores, que no tiene principios, que realmente no busca el camino y el bien y la felicidad de todos. Y eso es uno de los elementos importantes. Y aunado a eso, en la propia reflexión, lo que yo pensé y que todavía sigo pensando es que lo que nos debe de regir para realmente impactarnos en el liderazgo, por lo menos en México, es realmente querer a México. Querer a México de veras es simplemente no tirar la basura, es simplemente predicar con el buen ejemplo, es simplemente denunciar aquello que no está bien. Eso es amor por México, no es envolverse en una bandera, no es ser un héroe, que los tenemos que reconocer y los tenemos que valorar. Amar a México, querer a México, es realmente sentirte orgulloso de que vivimos en un país grande, en el sentido amplio de la palabra, que tiene muchísimas oportunidades y que quizás por esa ausencia de liderazgo no hemos logrado
ser lo que realmente se merece este país y lo que se merecen todos ustedes. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta reflexión del por qué un tecnólogo o alguien inmerso en la tecnología está interesado en estos temas. Y estoy interesado en estos temas, como se los dije hace tiempo, porque prácticamente toda mi vida la he dedicado a la educación. Y para mí no solamente es formar buenos ingenieros, o formar buenos maestros, o formar excelentes doctores, sino realmente formar seres humanos, porque al final, el tener un título profesional o un grado o posgrado, lo que nos permite y lo que nos ayuda es poner herramientas para ser mejores cada día. ¿Ok? Mejores en el sentido amplio de la palabra. Entonces, lo que les voy a platicar tiene que ver fundamentalmente con algunas definiciones, dos definiciones, no los voy a aburrir, con dos definiciones de liderazgo. Les puedo decir que hay alrededor de 20,000 definiciones de liderazgo, si no es que más. De dos autores que yo considero que son muy buenos, pero además muy precisos. Yo creo que en su definición es muy precisa, es precisa, concisa y maciza, y no confusa, difusa y mafufa. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con eso haciendo la definición de liderazgo por dos grandes autores de liderazgo. Después les voy a plantear cuáles son las competencias que debemos de tener para enfrentar el futuro. Sintamos que podemos ser líderes o no. Son competencias que debe tener el ser humano para enfrentar el mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Hablando de tecnología, les puedo decir que todos los desarrollos tecnológicos e inclusive científicos que hubo entre la Segunda Guerra Mundial y los años 80, 90, se desarrollan ahora en la actualidad en menos de 2 años. Todos juntos durante todos esos años. Entonces, verdaderamente se hace un mundo muy complejo. Un mundo que a veces es difícil de entender y que es muy importante que ustedes como jóvenes reflexionen sobre ese futuro que ya tienen enfrente y que todas esas historias que platicamos las personas que tenemos más kilómetros recorridos que ustedes, sin lugar a dudas, son poco trascendentes para lo que puede pasar en el futuro. Porque realmente debemos de adquirir competencias y valores y saberes que a lo mejor hoy en día ni siquiera pensamos que así es, y que el médico tiene que ser médico, o que el ingeniero tiene que ser ingeniero. Sí tiene que ser ingeniero y buen médico, pero también tiene que ser una persona íntegra, con valores, y que se ocupe y que tenga un lugar en la sociedad. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, les voy a dar algunas definiciones, les voy a dar algunas competencias, algunas habilidades que considero que debe tener el líder. Las voy a tratar de definir muy rápido, no quiero tenerlos aquí en una cuestión teórica. Y bueno, después hablar un poquito, muy rápido, sobre los valores, sobre México, y después ya terminamos, ¿vale? Muy bien. Entonces, estas son las dos definiciones que yo les comentaba, que yo les compartí hace rato. Una es de Hunter y la otra es de Maslow. Aquí en la primera definición que hace Hunter, yo rescato dos cosas importantes: influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos, pero lo más importante es en pro del bien común. Porque si se trabaja en pro del bien común, sin lugar a dudas vamos a generar confianza. Y el elemento fundamental para salir adelante en cualquier situación es la confianza. Tener confianza en el que está a tu lado, en el que está enfrente, en el que está en el otro lado. Si no hay confianza, hay inclusive un desgarramiento en el tejido social. La desconfianza es lo peor que puede existir. Y déjenme decirles que la desconfianza en nuestro país cada vez se hace más importante, desafortunadamente. Entonces, tenemos que buscar esa confianza, y como les decía al inicio, el liderazgo se tiene que ejercer justamente para lograr el bien común. Y la otra, que es un poquito más aspiracional, dice que el líder es quien conoce el camino, que va por el camino y que muestra el camino. Es decir, es aquel que va a ir junto contigo, junto con los equipos, junto con las comunidades,
junto con los soldados, o lo que sea, mostrando cuál es el camino. Y eso es muy importante para lograr lo que les decía hace rato de la confianza. Si tú confías en alguien, te vas a dejar llevar por ese camino, porque confías en que el destino o el puerto final es algo importante para todos. ¿Ok? Si no, pues ahí te vas solito, de líder. ¿Ok? Entonces, basado en estas dos, insisto, hay muchísimas definiciones, pero basado en estas dos principales, yo sí creo que hay competencias o habilidades que debe de tener cualquier persona para enfrentar al futuro. No solamente para el liderazgo, sino para enfrentar el futuro. Y estas son el pensamiento global, sustentable, el talento orientado a la innovación y la toma de decisiones basadas en la sabiduría pragmática para resolver los problemas del mañana. Déjenme decirles que vivimos en un mundo con mucha incertidumbre. Todavía hace pocos años, bueno, muchos años, vamos a dejarlo, unos 10, 15 años, como que el futuro se vislumbraba más claro que lo que pasa hoy. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas el mundo cambia mucho más rápido en la ciencia y en la tecnología. Y eso confronta a retos totalmente distintos a los retos que hemos vivido hasta el día de hoy. Y lo que sí les puedo asegurar es que lo que hoy vemos como problemas, muy pronto no serán problemas. Y todo aquello que no vemos como problemas, seguramente serán problemas. Y seguramente tendremos la responsabilidad de resolverlos nosotros. Nadie los va a resolver por nosotros. Entonces, con esto, lo que les quiero decir es que hay que aprender a vivir en incertidumbre. Y no ponernos nerviosos, y menos paralizarnos ante la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero estoy consciente de que tengo esas habilidades y tengo esas herramientas para poder resolver lo que necesito resolver hacia futuro. Entonces, es muy importante que justamente en la toma de decisiones siempre tengamos la sabiduría pragmática para enfrentar esa frustración, esa incertidumbre y la capacidad para manejar el caos en la complejidad. El mundo es muy complejo. Las condiciones y las situaciones políticas en el mundo, en el país, etcétera, son muy complejas. La correlación de fuerzas políticas, económicas, son muy complejas. Se toma una decisión en una cosa e impacta en 17 más. Simplemente una declaración de un político, y lo habrán escuchado hace poquito, la declaración de un político que dice que va a promover una nueva ley para bajar las comisiones bancarias, se viene la bolsa abajo, se bajan las inversiones en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es verdaderamente complejo. Pasa la tormenta y sale otro político brillante diciendo que la minería que las minas son de los mexicanos, que las compañías mineras, y se van para abajo las acciones de las mineras, las más principales, Compañía Minera México, se va para abajo. Entonces, es muy complejo la interrelación, y hay que aprender a vivir en esa complejidad, y también hay que aprender a entender, y hay que tener ciertos saberes que, aunque yo no sea experto, por lo menos pueda tener esa tranquilidad ante esa incertidumbre. ¿Ok? Pero déjenme decirles algo que todavía es mucho más valioso que eso en estos procesos de toma de decisiones, no solamente en la parte de la sabiduría, del conocimiento, de todo lo que se requiere. Lo más fácil, de veras, para tomar las mejores decisiones de la vida es, primero, considerar que no hay decisiones ni buenas ni malas. Lo que hay son consecuencias de las decisiones. Y cuando uno toma una decisión y antepone sus valores y sus principios en esa decisión, lo que yo sí les puedo asegurar es que los resultados siempre van a ser favorables. Se puede perder un proyecto. Yo puedo competir por un proyecto y lo puedo perder. Puedo perder inclusive un trabajo por no estar de acuerdo con muchas cosas. Pero lo que no puedo perder, jóvenes, nunca es la dignidad. Porque cuando yo pierda la dignidad, todos los que están a mi alrededor van a estar afectados. Porque van a decir, él es hijo de, o él es primo de, o él trabaja con, o él vive él. Entonces, cualquiera de los que han cometido las grandes fraudes y los grandes delitos, al final de cuentas no es solamente el individuo, es justamente todo lo que está a su alrededor. Entonces, cuando uno toma decisiones a pesar de la incertidumbre, de la sabiduría,
filosofía, de todo ese tipo de cosas, de qué tanto conozco el problema, qué tanto conozco la tecnología, qué tanto conozco la parte científica, lo que ustedes quieran. O sea, te pongo mis principios y valores, les puedo asegurar que van a dormir todas las noches tranquilos. ¿Ok? Y además, insisto, van a poder generar y provocar cosas diferentes. La segunda competencia que es muy importante es el talento orientado a la innovación. Y ahí hay tres elementos importantes. Uno, la creatividad. Dos, que esté uno familiarizado con la tecnología. Y tres, verdaderamente ser un agente de cambio, es decir, provocar que las cosas pasen. No solamente que lo digan, sino que realmente pasen. ¿Ok? Entonces, déjenme decirles que hoy, hablando de empresas, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, las 10 empresas más importantes que hay hoy en el mundo no son las que siempre hemos conocido. No son General Motors, no son Coca-Cola, no son IBM. Las grandes empresas son Google, son Facebook, son Uber. Y déjenme decirles otra cosa también padrísima. El más viejo de los fundadores de estas empresas fundó su empresa a los 30 años, que es Mr. Alibaba, que es una empresa similar a Amazon. Seguramente Amazon si la conocen. Alibaba a lo mejor no, porque es de chinos, está muy lejos. Y como en China hay 1.000 millones de habitantes, pues con eso tienen mercado suficiente, no tienen que irse a otro lado. Bueno, pues el señor tenía 30 años cuando creó esa empresa. Es una empresa de retail, de venta de productos como Amazon. Y yo también, acuérdense de mí, porque en un par de años va a aparecer en América Latina Alibaba. De mí se acuerdan, ¿ok? Pero además déjenme decirles otra cosa. Todas estas empresas tienen modelos de negocios disruptivos, diferentes a todo lo que conocemos. Uber es una empresa, o es la empresa de transporte más grande del mundo. ¿Y saben cuántos vehículos tiene? 0. Su modelo de negocio es hiper sencillo. Y decía un amigo mío que se le hubiera ocurrido a cualquiera, así nomás que se le ocurrió al señor Uber antes, sorry. ¿Qué es lo que hace Uber? Uber en realidad lo que hace es poner en contacto a alguien que oferta un servicio con alguien que requiere un servicio. Eso es lo que hace. Y por eso le cobra a quien ofrece ese servicio una comisión. ¿Listo? ¿Es tan complicado? No. Es un modelo diferente de negocio totalmente. Porque si yo hago una empresa basado en lo que me enseñan hoy en la universidad, seguramente lo primero que hubiera pensado es en el financiamiento para comprar los coches, antes de pensar en otra cosa, de cómo iba a ser el marketing de esta nueva forma de transporte, ¿no? ¿Ustedes han utilizado Skype para hablar con algún amigo, un familiar que está en Estados Unidos, en Canadá, en otra parte del mundo? ¿Cuánto les cuesta hablar Skype? Entonces, ¿de qué viven? Pues de su modelo de negocio, que es diferente, ¿ok? Consultamos de repente al señor Google, ¿no? ¿Y nos cuesta consultar al señor Google algo? No. Y Google es la tercera empresa con valor de marca más importante en el mundo hoy. Entonces, hago referencia al señor, al profesor de Harvard, que se llama Miss. Estoy haciendo examen, a ver si es cierto. Bueno, como no se lo sabe, yo tampoco. No es cierto. Hay un economista, el profesor, hay un economista que dice que en el 2027, o sea, estamos a 9 años, en 2027 el 75% de las 500 mejores empresas del mundo, las más grandes del mundo, ¿no? Van a dejar de ser las que son hoy actualmente y van a ser ocupadas por empresas que quizás todavía no existen. Todas estas empresas que les acabo de mencionar no tienen más de 15 años, ¿estamos de acuerdo? No son las empresas centenarias como Coca-Cola, como todas estas, ¿no? Entonces, ojo, porque el mundo está cambiando y el mensaje aquí es que la diferencia fundamental de las empresas modernas están basadas en la creatividad y la innovación. Son empresas totalmente creativas y totalmente innovadoras. Yo no estoy diciendo que las grandes empresas tradicionales, perdón, el profesor Foster, es muy bien el profesor Foster de Harvard. Entonces, si la ciencia aplicó, ven para que sirva el internet, para ver qué dijo el doctor el otro día. No es cierto. No, es cierto, el internet enseñando cosas diferentes, la van a batallar. ¿Ok?
¿Ok? Y finalmente, otra de las competencias importantes que debemos de tener como seres humanos para enfrentar ese futuro tiene que ver con este pensamiento global sustentable. Primero, con una perspectiva humanística, es decir, que realmente nos entendamos como seres humanos y que logremos detectar cuáles son esas necesidades, inclusive espirituales, de vida, de todo lo demás como seres humanos. Y entender que los seres humanos no pensamos igual todos, porque si pensáramos igual todos, ¿qué pasaría? Sería muy aburrido. Entonces, si entre nosotros no pensamos igual, lo que nos permite, entre otras cosas, convivir, tiene que ver con el respeto al otro, con el respeto de sus creencias, con el respeto de su religión, con el respeto de su espiritualidad. Entonces, al final del día, si eso lo puedo hacer así, pues si lo hago a nivel mundial es mucho más complejo, porque hay países y hay sectas y hay religiones y hay una serie de cosas que tienen pensamientos distintos. Para los musulmanes, la forma de ver la vida es diferente que para los católicos o para los cristianos o para cualquier otra religión, y eso es una cultura diferente. Pero la única forma en la que podemos no solamente hacer negocios, sino convivir y hacer que este mundo sea diferente, es entendiéndonos y respetándonos. Entonces, esa perspectiva humanística es fundamental. Y por supuesto, la experiencia de vivir lo internacional. Hoy por hoy, yo estoy comunicado con todo el mundo cuando quiero, donde quiero y en el momento que yo quiero. ¿Por qué? Porque la tecnología me lo permite. Yo puedo tomar un avión y en pocas horas estar en Occidente, estar en Europa y moverme a las velocidades que quizás hace tiempo no nos movíamos tan rápido, donde había que viajar a Nueva York, dormir una noche, al día siguiente tomar un vuelo para no sé dónde y luego hacer, total, tardabas 3 días en llegar al lugar donde ibas. Hoy prácticamente en un día, y aprovechando la diferencia horaria, eso es a nuestro favor, hasta el mismo día llegamos. Pero lo que les quiero decir es que en esta perspectiva de pensamiento global, yo creo que las fronteras van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque las fronteras es una línea imaginaria que nos inventamos para marcar nuestro territorio. Es decir, yo gano una guerra, pongo una bandera y digo es México. Yo gano otra guerra, pongo una bandera y digo esto es Francia. Yo gano una guerra, pongo una bandera y digo esto es Canadá. Entonces las fronteras son imaginarias. Y hoy por hoy, y en el futuro, se van a borrar esas fronteras, de mí se acuerdan. Si hay un buen entendimiento y un pensamiento humanista, si tenemos la claridad y el respeto por todos, ¿para qué necesito las fronteras? ¿Para que me pidan una visa? Para eso sirven, no sirven para otra cosa. Al final de cuentas, los negocios, las transacciones, lo que ustedes quieran, el tener amigos en otra parte del mundo, el tener esa perspectiva de ver el mundo de manera diferente, pues eso es lo que nos hace ser humanos mucho más ricos. Entonces, yo creo que cualquier persona para enfrentar ese futuro, refiriéndose a ustedes jóvenes, yo creo que hay que reflexionar y pensar sobre esas competencias que ustedes tienen que adquirir. Y es muchas de esas competencias, déjenme decirles que tampoco se enseñan en la escuela. Entonces, hay que leer, chavos, hay que investigar y hay que ir creciendo poco a poco como seres humanos, independientemente de lo que aprenden en la escuela. ¿Ok? Y eso me va a permitir desarrollar esas competencias. Muy bien. Entonces, en general, partiendo de esas competencias generales, yo considero que las competencias para el liderazgo en particular, regresando al tema de liderazgo, tienen que ver, y ahí sí no me voy a tener mucho, tienen que ver con la toma de decisiones, y hablo ahorita de la toma de decisiones, de lo importante de que no hay buenas ni malas decisiones, hay consecuencias de las decisiones y el anteponer siempre nuestros valores y nuestros principios en esa toma de decisiones. La organización y coordinación del trabajo, hay que organizar y hay que coordinar el trabajo, hay que desarrollar talentos. Jóvenes, déjense ayudar, dejen que los impulsen sus profes, que los ayuden a desarrollar ese talento. No lo vean como algo malo, al contrario, todo lo que hacen sus profes por ustedes es por el beneficio de ustedes, para hacerlos crecer, para que desarrollen esos talentos. No lo malgasten en otras cosas y empujen en esas cosas. Que tengan confianza en sí mismos, que realmente tengan la certeza de que ustedes son los mejores seres humanos que hay en el planeta. Y al ser los mejores seres humanos que hay en el planeta, tienen toda la posibilidad para dar el mejor esfuerzo.
y para compartir con los demás. Así deben de ser jóvenes, deben de empujarse hacia allá. Deben de, si tienen confianza en sí mismo, tienen la capacidad de delegar y de tener confianza en sus equipos, en sus compañeros, en sus amigos, en su familia, en su comunidad, en su país, en su empresa. Deben de tener capacidad de escucha y comunicación. Importantísimo. ¿Por qué tenemos dos orejitas y una boquita? Porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Porque si fuera al revés, entonces tendría dos boquitas y una orejita y me vería muy feo. ¿Sí o no? Entonces es importante escuchar siempre el doble de lo que hablo, porque al escuchar y escuchar con atención, seguramente voy a aprender muchas cosas, seguramente voy a entender muchas cosas, seguramente voy a tener comprensión y compasión por algunas otras personas. Entonces, jóvenes, la comunicación es una competencia fundamental del líder. El líder que no sabe escuchar está perdido. Y algo muy importante, la inteligencia emocional, es decir, autoconocernos, autocontrolarnos y ser empáticos. Ese es un gran reto que tenemos que buscar todos nosotros en lo que yo llamo nuestro lugar social. Al ratito voy a hablar de eso. El lugar social tiene que ver en dónde tengo que estar. Tiene que ver también con algo que se llama la inteligencia social, que está relacionada con la inteligencia emocional. Es decir, ¿dónde está mi lugar social? ¿Dónde tengo que estar? Se los digo muy rápido. Algunas conversaciones que yo tengo con algunos jóvenes preparatorianos como ustedes, de repente le digo a alguien, ¿y tú qué vas a estudiar? No, pues yo voy a ser médico. Ah, pues felicidades, me da mucho gusto. ¿Por qué vas a ser médico? Porque soy bueno para la biología. Ah, qué bueno. Oye, ¿y te gusta la gente? ¿Te gusta ayudar a la gente? Ah, no, yo soy biólogo de la biología, la medicina, la bioquímica y la anatomía. Oye, espérate, tu lugar social para ser médico no solamente es ser bueno en biología, es un elemento. Pero si tú no tienes interés por la gente, si no te gusta ayudar a la gente, no vas a ser buen médico. Pero es que gana mucho dinero. Perdón, si tú vas a hacer las cosas por dinero, vamos mal desde el principio. El dinero es una consecuencia de las buenas acciones que haces. Cuando tu objetivo es hacer dinero, ojo, ojo, porque entonces hay ausencia de muchas cosas. Cuando tú haces muchas cosas y como consecuencia de esas tienes dinero, felicidades, sigues teniendo éxito. Entonces, el lugar social es algo muy importante, es algo en lo que uno tiene que estar consciente de dónde está mi lugar social. Al ratito voy a hablar más de eso, pero tiene que ver justamente con esa parte de inteligencia emocional. Muy bien. Bueno, algunos valores y virtudes requeridas para el liderazgo. Se requieren muchas virtudes, se requieren muchos valores, pero para mí hay tres que son fundamentales, no me voy a extender mucho, y son justamente la pasión, la lealtad y la diligencia. Tres virtudes o tres valores importantísimos. La pasión. La pasión, sin lugar a dudas, es ese sentimiento de absoluta satisfacción. Es decir, que yo lo hago con todas las ganas del mundo, que yo lo hago con todo lo que tengo y me entrego a lo que hago. Eso es pasión. El problema que tenemos es que no hay pasión colectiva, hay pasión individual. Ese es el gran reto que tenemos. Y simplemente como ejemplo, revisen los campeonatos o las medallas de oro que tenemos en este país en trabajo, en equipos, y los que tenemos de manera individual. ¿Dónde tenemos más medallas? ¿Dónde hemos ganado más? Porque hay pasión individual, pero no hay pasión colectiva. O sea, ¿colectiva qué? De los que yo me acuerdo, campeones del mundo sub-17, ¿no? Cuando estaban los hermanos estos, los Santos y Vela y ellos, ¿no? En Perú, con Chucho Ramírez. Y después de eso, medalla de oro. ¿Cómo no? Medalla de oro en Inglaterra, le ganamos a Brasil 2-1. Medalla de oro olímpica. Y después, díganme más ejemplos de campeonatos o de logros colectivos en nuestro país. Ahora sí, díganme los individuales. Campeones de boxeo en todas las divisiones, salvo en los grandotes, porque por naturaleza son muy chiquitos, no en peso completo, etcétera, ¿no? Pero de peso inclusive welter para abajo, hasta el mini mosca, el peso elástico y todos los demás, campeones del mundo, ¿no? Clavadistas, medallas de oro, todas las que se pueden, de plata, etcétera, ¿no? Pero miren, eso de la pasión es muy importante. ¿Cómo convierte esa pasión individual por una pasión colectiva?
Yo tuve la suerte de estar muy cerca durante muchos años, todavía de vez en cuando lo veo, a Fernando Platas, a clavadista. Él es egresado del Campo Estado de México, estudió en la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Un chavo súper dedicado, y un chavo que para llegar a una olimpiada y tirarse 30 veces, pues te tiras 30 veces, no te tiras 2000, te tiras 30 para ganar los Juegos Olímpicos y te los califican, ¿no? En 3 series eliminatorias, te tiras 3 clavados, cambias el grado de dificultad, en términos generales son 30 clavados. 30 clavados que te vas a echar una vez cada 4 años, en una sola oportunidad, porque no se vale que ya me tiré y me equivoqué y me voy a tirar otra vez. Te tiraste, te equivocaste, don't worry, be happy. Y para no errarla, pues hay que entrenar y hay que entrenar con pasión. Entonces, ¿saben cuántas veces tiraba al año? En promedio, 4 años antes de llegar a las Olimpiadas, Fernando, se llegaba a tirar hasta 500 y 600 veces por año. Yo simplemente de ver la escalera para subirme a la trampolina de 10 metros, les puedo asegurar que mi pasión se hubiera terminado en el segundo clavado. ¿Sí me explico? Pero eso es la pasión, y es la pasión, es el entusiasmo, es el sentimiento de absoluta satisfacción. Yo quiero ser campeón del mundo, quiero ser medalla de oro. Entonces, pues claro, después de tirarte tantas veces, pues cuando te tiras esas 30, si te equivocas, pues casi te puedes dar un balazo, ¿no? Porque todo el entrenamiento y toda la pasión. Pero eso no somos capaces de hacerlo de manera colectiva. No somos capaces de veras, no sabemos en equipo transmitir esa pasión. No sabemos trabajar en equipo, pues menos transmitir una pasión de equipo. Entonces, la pasión quiere decir, como lo dice aquí, repetirlo siempre, es sentir un grado indescriptible de felicidad y el placer de hacerlo. Si ustedes vieran a Fernando, Fernando es un muchacho así, más o menos. Fernandito, que yo le digo, que güey, es Fernando, y es papá y todas esas cosas, pero yo lo conocí cuando era en buenos tiempos con medallas, me llevaba sus medallas cada vez que iba a una olimpiada, tuve las medallas en la mano, ¿no? Toda esa historia. Entonces, pero pues, Fernando es un gran hombre, hoy, por supuesto ya no se puede, bueno, no se tira, pues yo no sé si pueda o no tirarse los clavados, pero sin lugar a dudas ahora tiene otras pasiones y otras cosas como su familia, etc. Pero lo que yo sí les puedo asegurar es que esa pasión con la que lo hacía Fernando, cómo lo disfrutaba, cómo lo compartía, de veras era una satisfacción increíble, ¿no? Él llegaba a mi oficina y me decía, doctor, vine a verte y vine a enseñarte mis medallas. Y cuando te las enseñaba, el chavo se le salían las lágrimas, le daba emoción, te platicaba, te decía, es que no, en el segundo cuando me tiré, que si me resbalé tantito, entonces perdí punto. Y dices, wow, ¿no? Entonces, ojalá todos tuviéramos esa pasión y ojalá todos pudiéramos compartir esa pasión colectiva. Esa es la pasión de un líder. Muy bien. La lealtad, fundamental. La lealtad tiene que ver con el amor, jóvenes. La lealtad tiene que ver con el amor. La lealtad tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con ese valor y, por supuesto, con esa satisfacción, como lo dice ahí, de ser leales con las personas que son importantes para nosotros. Sin lugar a dudas, uno de los elementos que permite asegurar los lazos entre los equipos, entre las parejas, entre las personas, tiene que ver con la lealtad. En el momento que nosotros dejamos de ser leales, seguramente vamos a perder todas esas posibilidades que tenemos justamente para lograr esos objetivos. Y por último, y no menos importante, la diligencia. Jóvenes, la diligencia se define muy fácil. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Eso es la diligencia. No dejes para una hora antes del examen estudiar. No dejes para mañana la tarea que puedes hacer hoy. Eso es la diligencia, jóvenes, no es otra cosa, es la disciplina de hacer las cosas bien y a la primera. Y cuando las tengo que hacer, no cuando me piden que las haga. ¿Ok? Yo les puedo asegurar que si yo me preparo para un examen desde la primera clase que tomé hasta la última, todas las tardes leyendo y haciendo un ejercicio, no tengo que estudiar una hora antes. Me presento directo al examen y me pruebo. No, así. Muy bien, excelente. Entonces la diligencia es el otro valor. Bueno, ahora consideremos algunos elementos para enfrentar el futuro. Primero, déjenme compartirles y quiero dejarles este mensaje muy importante para mí, es que los saberes científicos y técnicos son indispensables para mover un mundo como el nuestro. Yo no les estoy diciendo aquí que sean tecnólogos o que sean científicos. Yo lo que les pido es que entendamos que hay mucha gente que hace tecnología y que hace mucha ciencia para que las cosas cambien.
y que tenemos que tener, independientemente de nuestra profesión, si somos médicos, si somos abogados, aviadores, lo que ustedes quieran, tenemos que tener siempre saberes científicos y tecnológicos. Los más elementales, pero no tenemos que perderlos para poder entender ese mundo tan complejo que se avecina y reducir, por supuesto, esa incertidumbre de la que hablaba yo hace rato. Entonces, hoy por hoy, el cáncer se está curando, ya no es investigación, se está curando con tratamientos biológicos, con tratamientos inmunológicos, en México, ni siquiera en el mundo, en México ya se está haciendo. Se sigue usando la quimioterapia, claro, hasta ahorita lo más probado es la quimioterapia. El principal problema de la quimioterapia es agarra pareja, células buenas y malas. Gran ventaja de los tratamientos biológicos, ataca exclusivamente las que tienen que atacar, inmunológicos. Todavía no tiene los efectos y los resultados que tienen, pero yo les puedo asegurar que la cura del cáncer está próxima, pero próxima en serio. Entonces hay que entender esos fenómenos, hay que entender que la biología a través de ciertas mutaciones generan cosas que son biológicas como la célula, que es el elemento fundamental de la vida, la célula. Entonces, entender ese tipo de cosas, yo no digo que sean especialistas, biólogos sintéticos, biotecnólogos, no. Simplemente que entendamos qué es lo que ocurre, para que esa complejidad y esa incertidumbre no nos deje volando. Entonces, muy importante los saberes técnicos científicos. Otro aspecto muy importante, las normas de convivencia social para conservar justamente los lazos morales que nos mantienen unidos. Entonces, salud. Dicen los políticos que lo que conserva la cohesión en las sociedades son las leyes. Y sí es cierto, las leyes nos rigen para convivir. Pero yo creo que lo que nos puede mantener unidos, generando esos lazos, son fijando normas y reglas de convivencia. Y las normas de convivencia se establecen con los principios éticos y de respeto hacia los demás. No hay secreto. Entonces, hay que buscar crear esas normas en nuestras comunidades. No estoy diciendo que no respetemos la ley, al contrario, que la respetemos siempre, pero creemos normas adicionales que nos permitan generar esas diferencias. La educación como una cosmovisión universal, por supuesto, es lo que nos da sentido de vida. Cuando nosotros entendemos lo valioso, el valor que tiene una visión educativa del cosmos, del universo, que podamos entender, no ser expertos, pero que podamos entender todo lo que ocurra, nos va a hacer seres mucho más tranquilos y mucho más visionarios. No me queda ninguna duda. Perdón, ya me brinqué uno. Y por supuesto, todo esto, sin lugar a dudas, refuerza nuestra identidad como personas. Bueno, algunas virtudes de las personas. Aristóteles, que es un filósofo contemporáneo. ¿De cuándo es Aristóteles, jóvenes? ¿Es AC o DC? O sea, ¿es antes de la computadora o después de la computadora? ¿Es AC o es DC? AC. ¿Cuántos siglos hace hacia abajo? 5 o 6. Entonces, bien reciente. ¿Sí o no? Casi contemporáneo. Aunque ustedes no lo crean, yo soy muy joven, pero soy ingeniero AC. Antes de la calculadora. Porque yo aprendí a usar la regla de cálculo. Ya por aquí alguien se rió. Quiere decir que también en algún momento de su vida, al menos en un museo, ha visto una regla de cálculo. Yo tuve la oportunidad, yo sé que todos los que están aquí lo han visto en un museo, todos absolutamente. El único que tuvo la oportunidad de aprender a usar la regla de cálculo en la prepa y en mi primer año de ingeniería fui yo, y me siento muy orgulloso. Era un distintivo en los estudiantes de ingeniería que traíamos aquí nuestra regla de cálculo. Después traíamos una bolsita aquí que se llamaba calculador, pero así nos distinguían los ingenieros. No, es ingeniero, está medio negro, ese es ingeniero, ¿no? Bueno, entonces, lo que les quiero decir es que Aristóteles es un filósofo, por lo menos para mí, muy admirable, que dice que las virtudes que conducen a la felicidad, es el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y la ilustración. Y él dice que la prudencia y el arte versan sobre todo aquello que puede ser de otra manera y que nos lleve a la deliberación de nuevas posibilidades. Y para Aristóteles, las virtudes que conducen a la felicidad, son estas virtudes las que conducen a la felicidad,
y no necesariamente una felicidad egoísta. Es feliz aquel que no dice ser feliz. Es aquel que dice ser feliz y es capaz de hacer feliz a los demás. Ese es el que es verdaderamente feliz. Pero déjenme decirles que estas virtudes todavía hoy en día, son virtudes actuales. El apreciar el arte, el apreciar una pintura, el apreciar una escultura, nos da una visión diferente del mundo, nos da una interpretación, inclusive de la imaginación de lo que pudo el artista hacer ahí, o tratar de plasmar ahí, de compartir esa obra. Entonces, eso desarrolla en nosotros ciertas habilidades diferentes a las habilidades que comúnmente nos desarrollan otro tipo de actividades. Entonces, muy importante para mí el arte, la ciencia, pero el arte sobre todo, no solamente por la apreciación del arte, sino por el respeto a los artistas. Muchas veces pensamos que los artistas son vagos, que se inspiran y pintan un cuadro. No, no es cierto. Los grandes artistas, desde Miguel Ángel, desde todos, ha sido gente súper persistente, súper diligente y gente que ha estado persistentemente haciendo lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, muy importante, esas virtudes, al igual que la educación como una cosmovisión, es lo que nos proyecta para ser mejores seres humanos. No se nos olvide la precaución, seamos precavidos. Creo que le hemos pegado al mundo como nunca y nos van a cobrar y nos lo están cobrando. ¿Okay? Entonces, la precaución es la prudencia, es el principio de precaución que nos permite conservar o preservar nuestros recursos naturales, nuestros recursos bióticos y por supuesto nuestros recursos sociales. Cada vez hay menos manglares, cada vez hay más desiertos y menos bosques. Y entonces dice, oye, ¿por qué en noviembre, hace una semana, estábamos a 8 grados? Cuando todavía ni siquiera estamos en el invierno. ¿Y por qué en enero vamos a estar a 42 grados? Pues porque modificamos justamente todo el ecosistema climático. Pues entonces estamos pagando la factura. Entonces, yo los invito a que seamos muy precavidos y que siempre antepongamos la precaución también en nuestras decisiones. Muy bien, la ética, básico. La ética debe ser un principio de acción diaria y práctica. Por supuesto, desde Aristóteles hablaba de la ética. Por supuesto que hay cualquier cantidad de filósofos modernos que discuten hoy sobre la ética. Pero al final de cuentas, la forma más pragmática de la ética, la forma más práctica de la ética, justamente es eso. La acción correcta en muchas dimensiones. Lo que hacemos todos los días, en lo profesional, como ciudadanos, como personas. Entonces no es teórico, nos permite justamente elucidar sobre los bienes fundamentales y como les decía hace rato, la ética es el centro de las decisiones. Cuando yo tomo una decisión y antepongo mis valores, mis principios éticos, mis principios morales, sin lugar a dudas voy a tomar buenas decisiones. Bueno, no buenas decisiones, sino buenas consecuencias de esas decisiones. Entonces, seamos éticos. Si nos hace falta algo en este país es ética, en general. Entonces, ustedes que son los jóvenes que van a cambiar al mundo y van a cambiar a México, sean éticos, por favor. Bueno, la solidaridad es un valor para mí fundamental. Y quiero hablar de este señor, de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques es un héroe que nadie, absolutamente nadie le hace ningún reconocimiento. Bueno, el otro día en una plática me dijeron, yo también lo conozco. Bueno, no lo conozco porque se murió, pero me dijo, yo también sé quién es Gilberto Bosques. Gilberto Bosques fue el embajador, bueno, más bien el cónsul de México en Francia. Gilberto Bosques fue el que refugió a los judíos perseguidos por Hitler en México. Las familias de judíos que llegaron durante la Segunda Guerra Mundial a México fue gracias a Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, también siendo cónsul de México en Francia, fue el que promovió el asilo político de la guerra civil, de los refugiados de la Guerra Civil Española. Déjenme decirles que la solidaridad tiene premios. Y déjenme decirles que, si bien es cierto que en toda la migración política que vino en la Guerra Civil Española a México, había de todo. Había obreros, había médicos, había ingenieros, había intelectuales, etc. Pero déjenme decirles algo muy importante. En esa camada de españoles que vinieron,
vinieron muchos intelectuales que fundaron la Casa España. La Casa España es el antecedente del Colegio de México. El Colegio de México es la mejor institución de ciencias sociales y economía que hay en este país. Eso es consecuencia de esa solidaridad. De ahí viene, si vamos hilando, ahí viene. Entonces, la solidaridad, y no la solidaridad de los programas y todas esas cosas que a veces escuchamos, la solidaridad en el buen sentido de su aplicación nos da muchas recompensas. No olvidemos ser siempre solidarios. Y bueno, llegamos a lo que les decía hace rato de cuál es nuestro lugar social. Insisto y lo repito, yo tengo que encontrar ese lugar donde justamente, independientemente de mis habilidades y mis virtudes, encuentre mi lugar social donde yo tengo que estar. O sea, no tengo que ser médico porque voy a ganar mucho dinero, o no tengo que ser ingeniero por esto, o no tengo que ser, sino más bien cómo es que encuentro mi lugar social justamente para compartir, para convivir, para desarrollar, para ser mejor ser humano y contribuir a que haya mejores seres humanos en el mundo. Hay un filósofo, ese sí es reciente, Javier Vilchis, profesor, que decía que la vocación no solo era aquello en lo que teníamos facilidad, les hablaba de la biología, sino la elección de nuestro lugar social. Y yo me voy un poquito más profundo y digo, ¿dónde nos necesita México? ¿Alguna vez hemos hecho antes de elegir una carrera o algo, hemos hecho una investigación de cuántos médicos, dónde se necesitan? Dicen todos, medicina está saturada. Sí, pero está saturada en los seres humanos. No hay médicos en la Sierra Tarahumara, no hay médicos en Chiapas, en la selva lacandona, y también se necesitan médicos, ¿no? Entonces, no es que esté saturada, es dónde está mi lugar social y qué puedo hacer por México. Muy bien. Los valores ciudadanos no se nos olvide, por favor, y vuelvo a insistir, somos mexicanos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro gran país. México es un gran país. Quien nos gobierna, quien nos malgobierna, quien nos dice que no es cierto, denle un coscorrón. Pero siempre, siempre piensen que vivimos en el mejor país del mundo, se llama México, y queramos mucho y respetemos todos sus valores, su himno, su bandera, su escudo nacional. Son valores bien importantes, que son valores ciudadanos, que son valores nacionales y que tenemos que respetar. Muy bien. Para terminar, déjenme decirles que me siento, como ya se los dije, muy orgulloso de ser mexicano. También siento que estoy comprometido para lograrlo. Y yo me levanto todas las mañanas por ser un mejor ser humano. Y un mejor ser humano para dejarles un mejor país a mis nietos. ¿Y por qué a mis nietos? Porque no pude hacerlo con mis hijos. ¿Sale? Entonces, me siento verdaderamente muy orgulloso de ser mexicano. Amo a México, amo sus valores. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias. Reflexión. Algunos de ustedes están ya casi por decidir la carrera que van a estudiar para toda su vida y ojalá que sea siempre muy exitosa. Algunos otros todavía lo están analizando, pero finalmente la reflexión de hoy va orientada a eso, a empezar a anteponer esto que nos compartió el doctor, nuestros valores, nuestra ética y nuestro amor por México. Vamos a entregar el reconocimiento, para lo cual pido la presencia del maestro José Luis Torres, de la maestra María del Carmen Leonís, las que son tan amables de acompañarnos. Doctor, le vamos a hacer entrega, de este lado, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento que quisiera pedirle al maestro Torres nos hiciera favor de leer para todos. Buenas tardes a todos, jóvenes. Fíjense que nada más tratando de hacer una adición a lo que el doctor nos decía, hablando de la tecnología, hoy le llamaríamos futurólogo que decía, de nada sirve tanta tecnología, innovación y creatividad si no hay la ética. Y el ejemplo que puse es muy simple. Y se inventó la fisión del átomo. ¿Y para qué se ocupó? Para hacer una bomba atómica. Entonces, atrás de todo invento, de toda innovación, si no hay ética y valores, puede ser mal usado. Entonces, doctor, gracias.
Y quiero leer lo que dice el Centro Educativo Cruz Azul. Otorga el presente reconocimiento al doctor Pedro Luis Gracia Soler por enaltecer nuestro modelo educativo con el legado filosófico de la conferencia Liderazgo, Valor y Amor por México. Firman la maestra María del Carmen León Islas, directora del bachillerato, y un servidor. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, con esperemos que le guste el obsequio y que se lo lleve en el corazón, porque lleva el corazón de todos nosotros. Yo lo sé, el mejor cemento de México. No se la sabe. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchachos, muchas gracias. Estaremos informándoles sobre otras actividades también con otras instituciones con las cuales tenemos convenio. Esta conferencia fue gracias al convenio que tenemos con el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, todos ustedes quedan a cargo de las indicaciones de sus maestros. Que tengan un excelente día. Hasta luego.